Muy buenos días, muy buenos días, buenas tardes para algunos de ustedes que se conectan donde ya es mediodía. Bienvenidas, bienvenidos a este webinar de la Comunidad de Prácticas sobre Articulación Público-Privada para la Acción Climática, Articulac, en el cual vamos a conversar sobre el sector privado y los procesos NDC 3.0. Adelante. Quisiéramos, antes de iniciar con el contenido, darles algunas indicaciones generales. Este webinar será desarrollado en español, pero tienen la opción de poner subtítulos en inglés. El webinar será grabado y pues estarán disponibles los materiales después en la página web de la comunidad de práctica Articular. Recuerden, por favor, por el chat. Recibimos comentarios generales sobre el desarrollo del webinar, si hay algo que no está funcionando, si requieren alguna asistencia, y las preguntas para las personas panelistas, para la presentadora, por la sección de preguntas y respuestas del Zoom. Adelante para que vean dónde pueden poner los subtítulos. Por favor, busquen en su panel de control dónde están esa parte de los subtítulos, activan la traducción, seleccionan como idioma hablado el español y el inglés como idioma de subtítulos. Am, Adelante. Esta es la agenda que tenemos para hoy. Tendremos unas palabras de apertura y bienvenida por parte de Itzel Alcérreca de GIZ Euroclima. Posteriormente voy a comentarles sobre los objetivos y la agenda de la sesión. Tendremos una presentación de contexto para la discusión por parte de Nadia González del Centro Regional de Colaboración para la Acción Climática para América Latina y el Caribe y un panel de discusión con tres panelistas de lujo. Tendremos a Andrés Picatelles del Ministerio del Medio Ambiente de Chile, Virginia Vilariño del Consejo Empresarial Argentino para el Desarrollo Sostenible, empresario, perdón, Vicky, y a Joao Leal del Consejo Empresarial Brasileño para el Desarrollo Sostenible. Quisiera hacerles llegar una disculpa por parte de Rebeca Madrigal del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, quien por una razón de salud no puede acompañarnos en esta mañana. Después del panel, en el cual tendremos espacio para preguntas y respuestas, vamos a pasar a las conclusiones y cierre. Por favor, tener en cuenta que son 90 minutos que tenemos eh, para este evento, entonces para que por favor nos acompañen hasta el final. Entonces, sin más, quisiera de nuevo darles la bienvenida y pedirle a Itzel Alcérreca, por favor, que nos dirija las palabras de apertura del webinar. Muchas gracias, Ana María. Muchísimas gracias también a todos los que poco a poco se van sumando, que ya pasamos también más de 100 personas, fantástico, y además que como está grabada, seguramente llegaremos todavía mucho más. Buen día, buena tarde a todas y todos que nos acompañan el día de hoy. Es para mí un honor dirigirles estas palabras de este webinario organizado por Articulac, esta comunidad de práctica que es cofinanciada por la Unión Europea y el gobierno alemán, implementada por la GIZ, pero también con el valioso apoyo de INCAE y la plataforma Let's Lac. Nuestro apoyo está enmarcado en la Estrategia Global Gateway y, bueno, esta iniciativa de la Unión Europea que fue lanzada en 2021, que busca movilizar inversiones sostenibles en América Latina. Este objetivo central de fortalecer la resiliencia económica y climática, impulsar la competitividad global y asegurar pues, las cadenas de suministro seguras mediante proyectos concretos en sectores clave y con actores clave, como es el sector privado.
Es importante que el Global Gateway promueve alianzas equitativas con países socios, apoyamos proyectos transparentes, sostenibles y alineados con valores compartidos de la democracia, inclusión social y desarrollo económico responsable. Para nosotros, esta estrategia de Global Gateway es importante para cumplir y acelerar estas metas climáticas nacionales. Reconocemos el rol que como sector privado tienen y sobre todo también importante cómo cumplimos estas metas y a esta ambición y este proceso NDC 3.0 que vamos a ver el día de hoy. Representa para nosotros una gran oportunidad en la región para acelerar esta acción climática, este crecimiento económico y el desarrollo. Y bueno, por supuesto cuenten como aliados a Europa, estos socios naturales, que nos complace ver que esta comunidad de práctica fortalece esta implementación de acciones en asociaciones público-privadas. Agradecemos al equipo organizador, Ana María, a todo el equipo que está tras bambalinas, a INCAE, Let's Slack, a nuestros panelistas que muy amablemente van a compartir con nosotros todo este bagaje, pero sobre todo a ustedes que nos acompañan el día de hoy. Confiamos que será de gran interés, será muy nutritivo para todos y que sea muy productivo. Bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias, Itzel. Adelante, por favor, Melchorita. Pues quisiera, antes de iniciar, comentarles también, ya Itzel lo ha hecho, sobre la comunidad de práctica Articulac. Adelante. La comunidad de práctica fue lanzada en el año 2018. Como lo mencionó Itzel, es una iniciativa conjunta del programa Euroclima, que es financiado por la Unión Europea y el gobierno alemán, implementado por GIZ y en colaboración, en conjunto con la plataforma regional Let's Slack y el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible de INCAE Business School. Esta comunidad fue, como mencioné, lanzada en el año 2018 y buscamos promover y apoyar la articulación y el alineamiento de las estrategias y acciones climáticas del sector público y sector privado en esta fase de trabajo muy enfocado en la movilización de las inversiones que se necesitan para cumplir las metas y los objetivos climáticos de los países de la región. En la comunidad de práctica tenemos representantes de instituciones de gobierno y organizaciones del sector privado de 15 países de la región. Pueden encontrar mayor información accediendo a nuestra página web a través de este código QR, donde también la próxima semana estarán disponibles los materiales, la grabación de este webinar. Adelante, por favor. El día de hoy buscamos en este webinar discutir tanto con representantes de gobierno como de organizaciones empresariales de diferentes países las oportunidades, los avances y los desafíos para integrar de manera efectiva la perspectiva del sector privado en los procesos de actualización de sus contribuciones nacionalmente determinadas en el marco del Acuerdo de París. Adelante. Eh, nos, nos alegra mucho tener una muy buena participación este día. Tenemos ya más de 130 personas conectadas y queremos pues conocerles de dónde se conectan, en qué sector trabajan. Entonces nos vamos a tomar un minutito para pedirles que por favor respondan dos preguntas acá, de qué país se conectan. Muchas gracias. Vamos a dar si pueden contestar ahí a la encuesta. Muchas gracias. Vemos que ya hay un buen número de respuestas. Gracias, gracias por conectarse. Que estoy viendo también en el chat que se están presentando. Si gustas, Melchorita, puedes presentar ya, por favor, los resultados.
Muchas gracias a quienes se están presentando también de... ¿Listo, Melchorita? ¿Podemos compartir los resultados? Gracias, muchas gracias. Vemos que tenemos un buen número de personas de Perú, Colombia, Argentina, El Salvador, Costa Rica. Pues también nos ponen de qué ciudad están. Muchas gracias por decirnos de dónde se conectan. Ahora, por favor, si nos ayudan respondiendo la siguiente pregunta. Melchorita, por favor. ¿En qué sector trabajan? Qué bueno ver esa diversidad, que tenemos una buena representación del sector privado, sector público, ONGs, academia y cooperación internacional. Muchas gracias de verdad por estar acá con nosotros hoy. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo. Adelante, por favor, Melchorita. Pasamos entonces ya al contenido del webinar. Y quisiera agradecerle y darle la bienvenida a Nadia González, quien es experta en NDC y LT-LEDs de el Centro Regional de Colaboración para la Acción Climática para Latinoamérica y el Caribe, que es un centro de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Así que ya que vamos a estar hablando de NDC en esta conversación que vamos a tener con el panel, y muy importante, atendiendo aprendizajes de la comunidad de práctica que nos dicen siempre los colegas del sector privado. Empezamos a hablar de NDC, de diferentes siglas, y no siempre tenemos todo el contexto. En este caso, queremos agradecer a Nadia, que nos va a hacer una presentación para darnos ese contexto sobre la CNDC, los avances y el proceso de actualización que está en marcha, y esta va a ser un insumo muy importante para la discusión que vamos a tener después. Entonces, Nadia, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos y darnos este panorama de cómo estamos en este momento y hacia dónde queremos ir. Adelante, Nadia. Muchísimas gracias, Ana María. Muy buenos días a todos y todas. Qué buena participación que tenemos desde Articulac. Como ya Ana María me presentó, mi nombre es Nadia González y voy a darles una breve presentación de cómo ha sido este proceso y cómo ha sido todo el avance de los compromisos determinados a nivel nacional eh, que venimos llevando a cabo al 2025, que es un año hito en donde tenemos que presentar las NS llamadas las NS 3.0, es un año hito, como lo decía, porque también vamos a contar con la COP30 que va a ser en la región de América Latina, en Belén, Brasil. Siguiente slide, por favor. Si quieres, puedes darle siguiente para que se pueda ver todo el gráfico. Siguiente, siguiente. Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera empezar con estos 10 años de ambición que se dan a partir del 2013 con la COP19 de Varsovia, en donde se invitó a todas las partes a presentar sus contribuciones previstas determinadas a nivel nacional y comunicarlas antes de la COP21. Igualmente en el 2014 se reiteró la invitación de Varsovia y se acordó en conjunto básico de información que podría ser incluida en las contribuciones determinadas a nivel nacional, el cual pues más adelante sentó las bases para la guía sobre la claridad, transparencia y comprensión, que son las famosas ICTU.
Luego, para el 2015, en la COP21 se adoptó el Acuerdo de París. Del Acuerdo de París, las partes acordaron cada 5 años preparar, comunicar y mantener NS sucesivas, asegurar la presentación siempre presentándose como la progresión en sus NS y que estas NS fueran informadas por los resultados de los balances globales de emisiones. La entrada en vigor del Acuerdo de París se dio en el 2016 y bajo la decisión 1CP21 se estableció las contribuciones previstas, se estableció que las contribuciones previstas nacionalmente determinadas se convirtieran automáticamente en NS al momento de que cada parte ratificara el Acuerdo de París. Y entonces estas NS del 2015-2016 contarían como la primera presentación de las NS o las NS 1.0. Para el 2018, en la COP24 de Katowice, ya se adoptó el paquete climático de Katowice, también conocido como el Reglamento de París, y que incluye las guías de las ICTU de contabilidad, transparencia y comprensión. Y a partir del 2020, las NS deberían aplicar la presentación de las nuevas NS deberían aplicar esta guía. Para el 2020, bueno, ya se presentaron, era obligatoria la presentación de las partes que hacen parte del Acuerdo de París, la presentación y comunicación de las nuevas y actualizadas NDCs. Para el 2021, la COP26 de Glasgow, se adoptaron las decisiones de los marcos temporales comunes para las futuras NDCs, es decir, que las partes deberán comunicar en el 2025 una NDC con fecha de finalización al 2035 y que en el 2030 las NDCs deben tener una fecha de finalización al 2040 y así sucesivamente. Es decir, que los ciclos de presentación de las NDCs son de 5 años con horizontes temporales de implementación de 10 años. Luego, como fecha hito, se presentó en el 2023 el primer balance global de emisiones o bien llamado Global Stocktake, en donde se brindan las orientaciones claves para la presentación de la próxima ronda de NS, específicamente las NS 3.0 para el 2025. Luego en la COP29 de Bakú se avanzó dentro de los principales avances, se acordó pues triplicar el financiamiento climático al 2035, se lograron avances sustantivos en la implementación del artículo 6, así como los marcos de transparencia en adaptación, entre otros. Y luego tenemos este 2025 como año hito, como lo decía en un principio, porque ya debemos hacer la presentación de nuestras NDCs 3.0, que tenía fecha límite de presentación el 10 de febrero del 2025, pero por diversas razones las partes no lograron cumplir esta fecha límite que tenían para presentar sus NDCs 3.0 y ahorita el secretariado lo que está es instando a las partes a que puedan presentar sus NDCs 3.0 a septiembre del 2025 para que estas puedan ser consideradas e incluidas dentro del NDC Synthesis Report, que este informe sirve como guía para las negociaciones que se llevarán a cabo dentro de la COP30. Este NDC Synthesis Report se presenta en noviembre para que este pueda informar y guiar un poco la conversación o las negociaciones en la COP30 en Belén, Brasil. Siguiente slide, por favor. Gracias. Bueno, dentro del ciclo de ambición, pues volviendo un poquito al artículo 3 del Acuerdo de París, el cual establece el enfoque general del Acuerdo de París, enfoque tiene, o bueno, esta presentación de estas NS tiene un carácter ascendente, es decir, bottom-up,
en el sentido de que las CNS individuales constituyen la respuesta global al cambio climático y las partes deben emprender sus esfuerzos ambiciosos en todos los aspectos sustantivos del Acuerdo de París como parte de sus CNS. Estos esfuerzos deben estar orientados para alcanzar el propósito del Acuerdo de París, que está bajo el artículo 2 del Acuerdo de París, que es en cuanto a la mitigación, mantener el aumento de la temperatura muy por debajo de los 2 grados centígrados y no sobrepasar el 1.5 grados centígrados, que dentro de la retórica internacional ya solamente estamos hablando de no sobrepasar el 1.5 grados centígrados. El siguiente objetivo es, en cuanto a la adaptación, aumentar la capacidad de adaptación y fomentar la resiliencia, y para el componente de financiamiento, mantener los flujos de financiación coherentes con la senda hacia las bajas emisiones de gases de efecto invernadero y un desarrollo resiliente. Entonces, esto debe estar informado con la planificación y los compromisos de las acciones nacionales que cada parte debe presentar dentro de sus ciclos de ambición. Entonces, el ciclo de ambición se compone de la presentación de sus contribuciones determinadas a nivel nacional, como ya lo dije previamente, cada 5 años con un horizonte temporal a 10 años. Este 2025 se espera la presentación de las nuevas CNS 3.0, las cuales incorporarán la aplicación de medidas nacionales, tanto en el componente de mitigación, adaptación y la descripción de sus medios de implementación dentro de sus CNS. También estas CNS entran dentro de una rendición de cuentas de las acciones nacionales bajo el marco reforzado de transparencia que se presenta bajo los informes bienales de transparencia que se presentarán cada 2 años. Para el 2024 ya tenemos los primeros informes bienales de transparencia, en donde ya tenemos unos primeros aprendizajes de cómo ha sido el avance y el progreso de las CNS a nivel mundial. Y estas CNS deben estar informadas bajo los resultados de este primer balance global, que aún no se ha, que si bien sabemos que aún no se ha formalizado o decidido cómo se debe incorporar estos principales mensajes del balance global, si es claro, si son claros los mensajes del balance global, de que no, los esfuerzos no están siendo suficientes para lograr mantenernos en la meta del 1.5 grados. Y de acuerdo a estos mensajes del balance global que se dan cada 5 años, también se deben construir estas nuevas CNS informadas con con los mensajes del balance global, y aumentar la ambición a nivel nacional, y así sucesivamente se da el ciclo de ambición cada 5 años. Siguiente slide, por favor. Bueno, este slide es como para presentar un poquito de manera resumida cuáles son los hitos principales y los años principales del 2015, que contamos como la primera presentación de las CNS 1.0, el 2020, que es la segunda presentación de las CNS 2.0, el 2023, que es un año hito en donde se presentó el primer balance global, donde nos indica el cómo vamos frente a la acción climática bajo el Acuerdo de París. El 2025, que estamos en el año hito de presentación de nuestras CNS 3.0, y el 2028, que ya sería como la presentación del segundo balance global de emisiones, que nos indicará el cómo vamos en nuestra acción climática. Siguiente slide, por favor. Bueno, aquí un poco para resumir a grandes rasgos qué nos dice, cuáles fueron esos principales mensajes del Global Stocktake o del primer balance global, que nos informa sobre el progreso colectivo e información sobre pues, la acción y el apoyo que necesitamos para avanzar frente a la acción climática y combatir el cambio climático. En el componente de mitigación nos dice que debemos mantenernos en el objetivo del 1.5 grados centígrados, mantener la reducción urgente de las emisiones de gases de efecto invernadero, hacer una transición fuera de los combustibles fósiles, triplicar la energía renovable
triplicar la energía renovable, duplicar la eficiencia energética, fomentar la construcción de las nuevas contribuciones determinadas a nivel nacional, en el componente de adaptación, generar acciones incrementales, multisectoriales y transformadoras, sistemas de alerta temprana, objetivos para alcanzar la meta global de adaptación, mejorar los planes nacionales de adaptación y las comunicaciones sobre adaptación. En el componente de medios de implementación, se insta a la aplicación de la movilización de financiamiento para la implementación de nuestras NDCs, también el componente movilizar el componente tecnológico, el apoyo para el desarrollo de capacidades y por último la integración de enfoques holísticos como es evitar y minimizar el componente de pérdidas y daños y la gestión de datos y asimismo avanzar en la transición justa y consideración de medidas de respuesta. Algunas cosas que ahorita mismo se están discutiendo dentro de los SBIs que están pasando ahorita en Bonn son los diálogos en el Global Stocktake, finanzas, montañas, niños, también la presentación de las NS 3.0 y la alineación con las estrategias de desarrollo bajo en carbono a largo plazo, que estén alineados y revisados, la comunicación de los BTRs. Ya tenemos un primer informe de síntesis donde nos refleja algunos principales aprendizajes dentro de la presentación de los primeros informes bienales de transferencia y la incorporación de los resultados del primer balance global de emisiones. Siguiente slide, por favor. Bueno, yo aquí dentro de los mensajes del Global Stocktake quise solamente basarme en el componente de mitigación y adaptación, pero podemos profundizar si gustan más adelante de cuál fue todos los mensajes, los principales mensajes que el balance global nos trajo. Bueno, para el componente de mitigación, básicamente para el 2030 nos dice que tripliquemos la energía renovable y dupliquemos la eficiencia energética. También nos dice que reducir las emisiones de no dióxido de carbono a nivel global, incluyendo el metano. Para mediados del siglo nos insta a transitar fuera de los combustibles fósiles en los sistemas energéticos para lograr emisiones netas cero, acelerar los esfuerzos hacia sistemas energéticos con emisiones netas cero, eliminar gradualmente los subsidios de ineficiencia de los combustibles fósiles lo antes posible, acelerar la reducción de la energía a base de carbón sin tecnologías de mitigación, acelerar la reducción de emisiones de transporte por carretera a través de diversas vías, acelerar las tecnologías de cero y bajas emisiones, incluyendo renovables, nucleares, tecnológicas de mitigación y captura, y producción de hidrógeno bajo en carbono, preservar y restaurar la naturaleza y los ecosistemas incluidos los marinos y terrestres, apoyar los esfuerzos para detener y revertir la deforestación y la degradación forestal para el 2030. Siguiente slide, por favor. Bueno, para el componente de adaptación, el progreso que se ha visualizado es que 60 partes o países presentaron sus planes nacionales de adaptación a la fecha. Y las principales brechas que se han visualizado son las respuestas fragmentadas, la falta de financiación y evaluación de efectividad en el componente de adaptación, seguridad en alimentos, agua, salud y ecosistemas, la reducción de la pobreza y la protección del patrimonio cultural. El llamado a la acción es la adaptación urgente, incremental y transformadora, soluciones multisectoriales y basadas en ecosistemas, sinergias con la meta global de adaptación. Dentro de las acciones clave, el balance global nos insta a evaluar los riesgos y vulnerabilidad climática, a implementar y actualizar las NAPs y políticas, a fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación e incluir los objetivos de la Agenda 2030 en el componente de pérdidas y daños, limitar el aumento de la temperatura para reducir las pérdidas y daños y mejorar el apoyo a los países en desarrollo. Bajo los próximos pasos que nos dan es aumentar las acciones y el apoyo financiero y fortalecer los sistemas de recolección y gestión de datos. Siguiente slide, por favor. Ok,
aquí un poco quise traer los principales hallazgos que nos deja el NDC Synthesis Report del 2024. Esta versión comprende 153 NDCs nuevas o actualizadas presentadas por 180 partes registradas dentro del registro de la NDC de la Convención. Este informe es al 9 de septiembre del 2024, en el cual se visualiza que los actuales planes nacionales de acción climática están muy por debajo de lo necesario para impedir que el calentamiento global paralice las economías, arruine millones de vidas y medios de subsistencia en todos los países. La combinación de todos los planes actuales, si bien se aplican en su totalidad, supondría una reducción de emisiones de 51,5 gigatoneladas de CO2 al 2030, bajo un nivel del 2,6% inferior al 2019. La contaminación de gases de efecto invernadero a estos niveles garantizaría un naufragio económico y social para todos los países sin excepción. Y el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático señala que las emisiones de GI deben reducirse en un 43% para el 2030 en comparación con los niveles al 2019, para que al 2035 las emisiones globales netas de gases de efecto invernadero puedan reducirse en un 60% respecto a los niveles preindustriales del 2019. Esto es fundamental para limitar el calentamiento global y mantenernos sobre la meta del 1,5 grados y evitar los peores impactos climáticos que podamos sufrir. Siguiente slide, por favor. Y aquí un poco para presentar cómo están distribuidas las NDCs de acuerdo al último síntesis report del 2024. Tenemos un 16% que incluyen metas de políticas y medidas de intensidad, de intensidad de emisiones y pico de emisiones como meta. Tenemos un 38% que incluye una reducción absoluta de emisiones y tenemos un 46% que incluyen escenarios tendenciales. Dentro de esta categorización tenemos que el 94% de las partes proporcionan objetivos de mitigación cuantificados, expresados como metas numéricas claras, mientras que el 6% incluyó estrategias, políticas, planes, acciones, las cuales no existe información cuantificable como componente en sus NDCs. También tenemos que el 81% de las partes comunicaron objetivos a nivel de toda la economía, que abarca casi todos los sectores definidos bajo las directrices del IPCC 2006, con un número creciente de partes que están adoptando objetivos de reducción absoluta de emisiones en sus NDCs nuevas o actualizadas. Tenemos también en el componente de las emisiones, tenemos que el 100% de las partes incluyeron emisiones de CO2, el 91% incluyó al metano, el 89% incluyó al óxido, incluyó las emisiones del óxido nitroso, el 54%, el 54 por ciento incluyó HFCs, el 35% incluyó los carbonatados. Perdón si estoy mal, ya casi no uso esos gases, o sea, no es usual usarlos. Pero bueno, y el 35%, bueno, y hexafluoruros de azufre dentro de este 35%, y el 26% de las partes incluyó ¿qué? Nitritofluoruros de nitrógeno. Bueno, espero estar bien y mil disculpas si estoy mal. Y en cuanto al componente de cobeneficios, el 46% de las partes proporcionó información sobre los beneficios de mitigación derivados de las acciones de adaptación y los planes de diversificación económica. Siguiente slide. Y creo que ya estoy. Bueno.
Y por último, como hitos importantes que tenemos, bueno, dentro de este 2025, quería resaltar que recientemente se llevó a cabo la Semana del Clima del 19 al 23 de mayo, que se llevó a cabo en la ciudad de Panamá. Ahorita estamos en los SB 62, que se están llevando a cabo del 16 al 26 de junio en Bonn, Alemania, y que tenemos próximamente la Semana del Clima del 1 al 5 de septiembre del 2025 en África. El país está por confirmar. Y por último, la COP30, que se llevará a cabo del 10 al 20 al 21 de noviembre del 2025. Creo que con esto termino mi presentación y doy paso a los colegas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nadia. Nadia, en el Q&A hay algunas preguntas específicas para ti. Si por favor puedes revisarlas y ayudarnos a responder. Quisiera primero agradecerte por ese panorama, por esa presentación, recalcar lo que nos has dicho de la urgencia y de la necesidad de trabajar para lograr los objetivos propuestos y eso requiere ser mucho más ambiciosos en las metas climáticas de nuestros países y no solo ambiciosos, sino también que sean metas que son factibles de implementar. Y eso desde la perspectiva del trabajo de la comunidad de práctica articular solamente es posible con la participación del sector privado, no solo en la implementación, sino también en los procesos de definición de esos objetivos, de esas metas, ¿verdad? Y entonces... vamos a tener el panel. Adelante, Melchorita, si puedes mostrar la presentación para discutir cómo en nuestros países se está dando esa participación del sector privado en los procesos de actualización de las NDC, en estos procesos llamados NDC 3.0, y también pues cómo se está planificando involucrar al sector privado en la implementación de esos compromisos que se están incluyendo en estas contribuciones determinadas a nivel nacional. Les comento de nuevo que la presentación, la grabación, las presentaciones, la grabación van a estar disponibles en la página web de la comunidad de práctica Articulac. Y ahora quisiera darle la bienvenida a nuestros panelistas para hoy. Tenemos a tres organizaciones que son miembros de la comunidad de práctica Articulac representadas aquí. Andrés Picatelles, quien es jefe de la División de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente de Chile. Vicky Vilariño, gerente de Clima y Energía del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible y también coordinadora técnica de la plataforma Let's Slack. Y Joao Leal, gerente de la plataforma Net Zero del Consejo Empresarial Brasileño para el Desarrollo Sostenible. Entonces queremos ver desde la perspectiva del sector público, desde la perspectiva del sector privado, cómo se están dando estos procesos. Entonces, quisiera iniciar este va a ser un conversatorio, entonces vamos a tener primero una pregunta para cada persona y pues vamos a darles 6 minutos para una respuesta y quisiéramos iniciar con Andrés. Andrés, muchas gracias por estar acá hoy con nosotros. Quisiera preguntarte o pedirte que por favor nos comentes cuál ha sido el mecanismo o los mecanismos utilizados en Chile para la participación del sector privado en la formulación de la nueva o de la NDC 3.0. Y tal vez preguntarte si hay alguna diferencia con respecto a procesos anteriores y por qué. Así que gracias, Andrés, y escuchamos tu respuesta. Y bueno, Chile siempre ha tenido procesos tanto desde la elaboración de la Intended NDC en 2015, como en el 2020, como ahora
en 2025, siempre he tenido procesos participativos amplios que han involucrado al sector privado, en general en espacios que son de representación diversa. O sea, por ejemplo, cuando hicimos la NNC en 2015, se hizo un proceso que se llamó MAP, que trabajó construyendo escenarios de prospectivos para analizar hacia el 2050 cómo Chile podía establecer sus metas de mitigación en particular. Y ahí, en esos espacios, se invitó a expertos y representantes de gremios, de empresas, de ONGs, de la academia y también del sector público, los cuales como discutían sobre, para cada sector, cuáles eran las alternativas de mitigación. Y eso construyó escenarios que se fueron como acordando, discutiendo y se evaluaron y a partir de esos insumos se elaboró la primera NS, contuvo también un proceso de participación ciudadana donde también insumó la ciudadanía y las empresas. Ese proceso, luego el 2020, se repite con una estructura un poquito distinta, en la cual se invita, en ese tiempo Chile está organizando ser host de la COP 25 de esa época, y ahí en el año 2020, 2019, se empezó a elaborar la nueva NS, y ahí se hizo también una convocatoria amplia que se llama un consejo asesor, donde había representantes de la empresa, y también se invitó a participar activamente al sector privado que se agrupó por gremios y por temáticas, donde armaron propuestas por su parte de lo que ellos podían aportar hacia la ANS. Eh, Estos procesos siempre como que han estado bien presentes y lo que cambia a partir de este año es que se formaliza un poquito más, porque antes era siempre de la voluntad que habían tenido cada uno de esos gobiernos de impulsar este proceso participativo. Ahora con una ley marco de cambio climático que tiene Chile desde el 2022, esto queda más estructurado y hay un proceso que es más bien formal, si bien aún hay espacios que son de carácter voluntario. eh, Chile un poco mantiene esa lógica y también la deja mandatada por ley, cosa que no solo para este proceso 2025, sino que hay cosas que se van a mantener de ahora en adelante. En ese contexto, lo que fue el proceso de elaboración de esta NS parte el año pasado y el año pasado se creó primero, se convocó a expertos que representaban a distintos sectores, tanto tecnológicos como productivos, como también de los distintos representantes, exministros de Medio Ambiente, de distintas tendencias políticas, se invitó también a representantes del empresariado, de distintos sectores de la economía, alcaldes, ONG, academia, y a ellos se les pidió armar, se llamó este Comité de Carbono Neutral y Resiliencia, y se les invitó a crear propuestas de consenso, o sea, donde a través de una coordinación que llevó eh, el conjunto del Ministerio de Medio Ambiente con el Ministerio de Economía a través de la Agencia de Sostenibilidad y Cambio Climático, llevaron un proceso de diálogo que buscaba que llegaran a propuestas de medidas que podían ser implementadas en la ANS o en otros instrumentos de gestión del cambio climático, pero que tenían que ser de consenso, deben estar todos de acuerdo. Y de ese trabajo llegaron a 14 medidas de consenso. Eso fue como un insumo que nos sirvió antes de que nosotros elaboráramos el anteproyecto o borrador de nuestra NS 3.0. En paralelo, hicimos también un proceso de participación ciudadana temprana que realizó actividades en todas las regiones de Chile, además de donde se invitaba al sector privado a participar para insumar, y también se crearon como webinars que eran abiertos a cualquier persona de cualquier que se quisiera conectar, y ahí también mucha participación del sector privado, de también insumar y dar antecedentes, por ejemplo ahí las prioridades que destacaban por parte de las pequeñas empresas, era un foco en los riesgos que asocia al cambio climático, que es su principal preocupación, mientras que las empresas más grandes tienen una preocupación más alta por la mitigación. Luego, de estos insumos que tuvimos en esta etapa de elaboración del borrador de NS, los consideramos, se armó una primera versión de nuestra NS. Esa NS se sometió
a consulta pública formal entre enero y abril, y en ese proceso recibimos comentarios tanto por una plataforma abierta que existe ahí, pero también hicimos talleres nuevamente participativos en todas las regiones de Chile. Hicimos también foros temáticos en el sector privado en particular. Tuvimos tres foros, hicimos con el sector financiero, hicimos con el sector del gremial, lo hicimos con las pequeñas y medianas empresas, y estos procesos como que nos ayudaron a insumar, y por último, en conjunto con Pacto Global y PNUD, hicimos un evento como también que representaba a grandes empresas que también un poco se les invitó a dialogar sobre la nueva NS. Todos estos procesos nos dieron insumos que fueron como reflejados en ese que estamos hoy elaborando lo que se llama el proyecto definitivo, que es la última versión que tiene que ser presentada la próxima semana al Consejo de Ministros por la sostenibilidad del cambio climático, y luego para que lo firme el presidente de la República. Y ya en esa versión se rescatan hartos elementos que le ponen un poquito más el énfasis explícito. Nuestra universidad anterior no tenía explícitamente vínculo con el sector privado, a pesar de que muchas acciones se entiende que van a ser hechas por el sector privado, porque se veía como un compromiso país. Ahora queda bien incorporarlo en la narrativa, se habla de los instrumentos de precio del carbono, se habla de los mercados de carbono, se habla de que para la adaptación necesitamos trabajar en conjunto, por eso la infraestructura resiliente tanto público como privada, se arma de armar carteras de inversión en una lógica de plataforma país que incorpore inversiones, proyectos de inversión públicos como privados. Entonces ahí se pone harto en valor un poco esa coordinación más explícita en nuestro proyecto definitivo de NNC 3.0. Eso es como un pequeño resumen de lo que ha sido nuestro proceso. Excelente, muchísimas gracias Andrés y bueno, muchos éxitos con con lo que sigue del proceso. Vamos a hablar, después le doy seguimiento porque me interesa mucho cómo pasar a a la implementación. Pero quisiéramos ahora darle la palabra a Vicky Vilariño. Y Vicky, esto es algo que siempre o surge mucho esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la motivación del sector privado? Y en este caso, tú que trabajas muy de cerca con el sector privado argentino, ¿cuál es la motivación para estar pendientes, para conocer los procesos de formulación de la NDC y participar en ellos? Y desde SEATS, ¿cómo se ha participado en los diferentes procesos, en esos procesos que nos describió Nadia antes del 2015? ¿Cuál ha sido la participación? Entonces, si nos respondes esa primera pregunta en un máximo de 6 minutos, muchísimas gracias, Vicky. Adelante. Sí, claro, Ana María. Bueno, y buenos días a todos los amigos de la región. Em, bueno, para el sector privado, para el SEAT en particular, diré esa es nuestra visión, pero para el sector privado en general, en cualquier país, la NDC significa un elemento clave para apoyar la gestión de sostenibilidad de las empresas. Si bien es un instrumento de política pública, eh, está totalmente relacionado y vinculado con los elementos, políticas, instrumentos de gestión de cambio climático en las empresas, al menos en tres aspectos. Primero, porque una NDC robusta y alineada a la ciencia apoya la gestión y las metas corporativas de las empresas en el país. También porque es un proceso, un ámbito, la NDC y sus actualizaciones son un ámbito, digamos, propicio para garantizar la implementación de las medidas, tanto las que se proponen y planifican las empresas como las que están planificando el país, y también garantiza los mecanismos de implementación como el financiamiento, digamos, ¿no? Y finalmente porque también entendemos y hemos comprobado en estos años que es también un proceso, un espacio
eficaz, si se mantiene en el tiempo, si se sostiene en el tiempo, para apoyar los procesos de ambición en estas NDC. Por el lado, si se quiere, de la gestión de riesgos, para las empresas es clave participar en estos procesos, estar al tanto de la NDC, por eso hace décadas participamos desde SEAT en los distintos espacios que han ido evolucionando en Argentina, institucionalizados, digamos, en el tiempo, porque conocer la NDC y participar en los procesos de NDC le brinda al sector privado un marco para la propia planificación y la propia definición de metas de las empresas, teniendo objetivos claros para el país, teniendo marcos de políticas y de normativas predecibles. Las empresas de cualquier sector tienen un marco para su propia planificación. Y estar no solo para garantizar que la empresa está alineada con la política del país, sino incluso para fomentar que esos instrumentos de política, esa NDC del país sea robusto y transparente. Porque las empresas en Argentina, y creo que en toda la región, no digo, hablo en Argentina, pero seguro en toda la región, eh, hoy carecer, no tener una NDC actualizada, robusta, transparente, tiene implicancias para la competitividad de las empresas en nuestro país, para acceder a mercados internacionales, para acceder al financiamiento. Hoy las empresas en Argentina que participan en cadenas de valor global ya se pueden ver afectadas en cuanto a la percepción del riesgo climático que tienen esos mercados internacionales de Argentina si no podemos mostrar y sostener una política climática ambiciosa, ¿no? A las empresas del país se le exigen, y ya hay muchos instrumentos internacionales que contemplan, ante la falta de una NDC, de nuevo, ambiciosa, robusta, contemplan que una señal de mayor riesgo para hacer negocios con el país, ¿no? Y de invertir en el país y de apoyar a empresas del país. Y eso ya lo podemos ver en instrumentos muy concretos, como por ejemplo el CBAM de la Comunidad Europea, implica para empresas del país una mayor carga fiscal a exportaciones hacia la Comunidad Europea si el país no puede acreditar políticas climáticas equivalentes, digamos, o de ambición equivalente a las de la Comunidad Europea. Y entonces, ante una por ahí un gobierno puede creer que le hace un favor a las empresas teniendo, ¿no?, instrumentos de políticas climáticas más laxos, menos ambiciosos. En estos casos no le hace ningún favor al sector privado, al revés, no, los expone a mayor carga, digamos, de instrumentos internacionales o requerimientos internacionales. En cuanto a acceso a financiamiento, también, no solo hablando a nivel de país, sabemos, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional tiene condiciones más estrictas para financiamiento si no hay una estrategia nacional climática robusta, pero también eso se repercute en el acceso a financiamiento o condiciones más estrictas para este acceso a financiamiento a nivel de empresas, ¿no?, del sector privado. Entonces sí afecta, como digo, esa percepción del riesgo climático de empresas que operan en Argentina, y eso afecta obviamente su inserción en cadenas de valor global. También puede provocar estas barreras comerciales indirectas por parte de regiones que tienen medidas más estrictas, como el caso de Sibam, por ejemplo, y adoptan, y ante estas medidas más estrictas que Argentina no tiene un correlato, digamos, en políticas públicas, se puede traducir en barreras comerciales para empresas. En definitiva, el sector privado corre un gran riesgo de quedar desalineado y fuera de competencia en mercados internacionales que sí tienen políticas públicas que apoyan esa mayor ambición y esa articulación entre el sector privado y público, este, más allá del marco regulatorio, o más allá, perdón, de los compromisos voluntarios de las empresas, ¿no? Más recientemente vimos hace poquito una reunión de los presidentes de Argentina y Estados Unidos como parte del proceso que se está avanzando de acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Mercosur. Y también sabemos que para avanzar en esos acuerdos comerciales hay cláusulas, digamos, de compromisos climáticos que tienen que también mantenerse para poder avanzar en acuerdos voluntarios o, mejor dicho, comerciales de este tipo, ¿no? Entonces,
se quiere por el lado, por así decirte, digo, negativo, por el lado de la gestión de riesgos, una política climática robusta, una NDC transparente y ambiciosa, asegura que las empresas se mantengan competitivas en estos mercados internacionales y que no enfrenten barreras, digamos, barreras comerciales por falta de estas políticas climáticas. Pero por el lado positivo, sobre todo también, digamos, para no quedarnos solo con la película del lado negativo, la ANC, vuelvo a decir, ha sido y será un proceso y un espacio eficaz para apoyar, retroalimentar estos procesos de mayor ambición entre el sector privado y el sector público, para alinear mejor lo que el sector privado, primero el sector público, conocer, creo que es un espacio muy, casi hoy creo que es el mejor que tenemos, al menos aquí en Argentina, podemos tener muchos espacios, digamos, si quiere, específicos dentro de cada área de gobierno, cada ministerio, cada cámara, pero este ha sido un espacio hasta ahora muy efectivo para que el sector privado, el sector público conozca qué están haciendo las empresas, cuáles son las políticas que ya tienen comprometidos, cuáles son las metas que ya se han definido en los principales sectores productivos del país, que en muchos casos se desconoce desde las distintas áreas de gobierno a la hora de tener que definir los propios planes dentro de la NDC. Entonces, por supuesto, ese diálogo tiene que ser un primer punto de partida, y diría que en general ha sido no una sorpresa, pero en general las áreas de gobierno se han encontrado con planes muy ambiciosos y metas muy ambiciosas del sector privado en Argentina que por ahí no estaban contemplados en los planes nacionales. Entonces, para poder coordinar esos planes y esas acciones, el proceso de NDC ha sido un marco propicio, nos ayuda también a definir hojas de ruta. Nuestra NDC actualmente tiene una serie de planes sectoriales, algunos de ellos, como el de energía, por ejemplo, se pudo traducir ya hace unos años a un plan sectorial más detallado, que entonces las empresas del sector de energía pueden, por supuesto, ahí ver y definir cómo están alineadas sus metas en el sector energético con el Plan Nacional de Energía, pero en otros sectores todavía no está esa definición, esa hoja de ruta clara, con costos, con mecanismos de financiamiento, para que las empresas también puedan entrar, digamos, en ese proceso de diálogo más concreto, sobre medidas concretas, sobre mecanismos concretos, si va a ser incentivos o si van a haber regulaciones. Y esa discusión todavía no está desandada del todo en la mayoría de los sectores clave del país, digo algunos como energía, industria, hemos tenido hasta ahora, hasta principios de año, 3 reuniones en las que pudimos participar de la mesa de industria y comercio, para avanzar en ese plan, digamos, sectorial de industria. El de energía, como dije, ya está definido, por supuesto no significa que esté escrito en piedras, seguramente se va a seguir trabajando. Y todo esto que les cuento es porque hace ya, como decía, hace muchos años, por estas motivaciones de gestión de riesgo, pero también de acelerar la ambición y asegurar la implementación de los planes de las empresas, participamos en los espacios que han ido evolucionando, como digo, que han tomado distintas formas en Argentina las últimas décadas, hasta la Ley 27520 de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático, que ya creó por ley el Gabinete Nacional de Cambio Climático, donde se definen la ANC, donde se definen los planes y políticas climáticas, y el Consejo Asesor Externo, que es el espacio en donde los actores no estatales podemos participar y tenemos ahí una silla, digamos, para participar en ese proceso de diseño de las NS. Esto, al estar establecido por ley, por supuesto, es una ventaja, digamos, algo muy importante para el país, porque son procesos que continúan con más o menos regularidad. Cada gestión ha tenido, diría, diferentes enfoques o grados de convocatoria en estos espacios. El reciente gobierno tuvo en abril la reunión de estos puntos focales, es decir, esta reunión eh, convocados por la Subsecretaría de Ambiente de Nación. Se reunieron estos puntos focales de los distintos ministerios que avanzaron. Esto es, digamos, información pública, no estoy diciendo nada que no puedan ver públicamente, que han avanzado o han trabajado en los avances sectoriales dentro de la NDC y siguen trabajando
en lo que va a ser la nueva NDC que presentará Argentina en la COP30. Tienen una nueva reunión en julio para seguir trabajando en esta nueva NDC, y todavía quienes no hemos sido convocados formalmente somos los miembros de este Consejo Asesor Externo, del cual SEAT es, como digo, miembro. Con esta nueva gestión todavía no hemos tenido ninguna reunión, no hemos sido convocados nunca, o sea que este proceso que se está haciendo de revisión de la NDC, que se está haciendo, todavía no ha sido, digamos, trabajado con estos espacios, con estos actores de la sociedad, digamos, civil, sector privado, académico, ONGs que conformamos parte de ese comité. Lo que sí hemos tenido, como decía antes, por ejemplo, son convocatorias a nivel sectorial. Entonces, sí hemos sido convocados por la Mesa Sectorial de Industria para avanzar en ese capítulo, pero y hemos tenido y tendremos reuniones, mesas de trabajo más chicas, quizás más informales, diría, en el sentido porque no es dentro de la formalidad del Consejo Asesor Externo, pero definitivamente seguimos trabajando y acercándole a la subsecretaría y a los diferentes ministerios, como decía, las inquietudes, los planes, las medidas y las metas que están definiendo las empresas de SEATS para avanzar en los próximos años, para que tengan eso dentro de los elementos para definir la nueva NDC. Gracias, muchas gracias, Vicky. Quisiera ahora darle la palabra a Joao y preguntarle también cómo se ha dado la participación del sector privado en este proceso de la NDC en Brasil. Joao, tú nos habías enviado un par de láminas para ilustrar tu intervención. Te pedimos siempre, por favor, mantener el espacio de tiempo para poder luego tener otras rondas. Pero entonces te agradeceremos que nos comentes cuáles han sido esos mecanismos y cómo se ha dado la participación del sector privado en este proceso de la NDC en Brasil. Perfecto. Primeramente, gustaría de pedir disculpas por si hablo algo equivocado en español, no es mi primera lengua, entonces puede pasar. Hablar de la participación privada y social en la ANC brasileña es algo un poco difícil. Creo que la NS, si leyeran alguna NS, pueden ver que la NS puede ser cualquier cosa. Puede ser un documento desde 150 páginas, como hizo, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, hasta una tabla hecha en el template enviado por ONU, como la hizo Japón, por ejemplo. Entonces, Brasil hizo un papel muy distinto. Próximo enlace, por favor. Hizo un papel distinto de más o menos duplicar su NDC. Brasil fue el segundo país del mundo, atrás apenas de Emiratos Árabes Unidos, a ya publicar su NDC 3.0. Y ya tenemos las metas para 2035. Nos comprometemos a reducir en un 59% a un 67% en comparación con la línea base de Brasil, que fue de 2005, y llegar digamos, a esta reducción en el año de 2035. Durante ese proceso fue involucrado sobre todo por académicos y por ministerios de Brasil. Entonces hubo una participación social pequeña. Organizó algunos eventos en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, pero sobre todo esa participación está más involucrada con la academia y un modelo integrado que hizo la Universidad Federal de Río de Janeiro, que se llama BLUS, y otro, y también con los distintos ministerios. El proceso de la ANC brasileña, como le estaba diciendo, es doble. Primeramente, la ANC ya fue publicada y en el documento basis, que tiene más o menos unas 40 páginas, está muy relacionado con que lo decía Vicky, que es un documento muy afijado con que ya está siendo
Brasil en términos de políticas públicas y sobre todo con los planes de descarbonización sectorial. Entonces Brasil tiene planes de descarbonización sectorial para el sector agrícola, por ejemplo, el ABC, para el sector industrial, para el sector de energía. Entonces la NDC es, digamos que, un amalgamar de todas esas partes. Eh, Próximo enlace, por favor. Pero lo que está haciendo también Brasil es el Plan Clima. Y ahí tenemos digamos que una iniciocracia brasileña, porque como ya estamos con la NDC publicada, podemos hablar ahora de la implementación de la NDC, que creo que es un próximo paso de pregunta. La NDC está estructurada, perdón, el Plan Clima es la estrategia de implementación de la NDC. Y eso está estructurado en 5 partes distintas. La Estrategia Nacional de Mitigación y la de Adaptación son más o menos la base sobre todo. Entonces son los objetivos generales, las prioridades, las políticas públicas de cada sector, etcétera, por las cuales se basarán los planos sectoriales de mitigación y de adaptación. Los de adaptación son 17, no los podría nombrar, pero se ve que está trabajando muy fuerte para relacionar un poco más y a profundizar un poco más la experiencia del sector privado y la perspectiva del sector privado entre los 7 planes sectoriales de mitigación. Uno de esos es uso y cobertura del suelo en áreas públicas. Segundo es agricultura y ganadería. Pido perdón porque esa es una imagen que no pude traducir al español. El tercero es energía, el 4 industrias, el quinto transportes, el 6 ciudades y el 7 residuos. Residuos creo que es la misma palabra en español también, ¿no? Pero desechos, como esgoto, etc. Y conjuntando, sumando a todos las estrategias transversales para la adaptación, para la acción climática. Próximo enlace, por favor. Eh, Así son los planes sectoriales. Están basados en 5 capítulos y cada uno está hecho por un distinto ministerio. Por ejemplo, el de transporte, este está haciendo el Ministerio de Transporte. Tiene una parte de un sector y una agenda climática en general, con una descripción del sector, su perfil de emisiones, etc. El segundo, las prioridades de tendencia para la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero en cada sector. El tercero, un plan de acción. La cuarta, la gestión del plan. Y el quinto, las consideraciones finales. Entonces, a partir de eso se están definiendo metas sectoriales y sobre todo los caminos para la implementación de esas metas a nivel brasileño. Próximo enlace. Y ahí comparto un poco más de lo que está haciendo CEBETS en eso, ¿no? De verdad voy a compartir, creo que mi tiempo ya está se agotando, pero más tarde les explicaré un poco más de lo que hace CEBETS con basis en una solicitación del embajador Andrés Correa do Lago, que actualmente es presidente de la COP, pero él en el final del año pasado nos pidió em, que hiciéramos una participación con el sector privado para ayudar a la implementación de los planes sectoriales. Entonces, no solo la perspectiva del gobierno, que en ese sentido la experiencia de Chile es muy provechosa, y la experiencia de Argentina también con su basis en la participación del sector privado también es provechosa, pero con unas perspectivas de las propias empresas y ese camino para la implementación a largo plazo. Creo que mi tiempo ya está terminado, pero tendré 3 minutitos más después y ahí profundizo un poco más sobre esas coaliciones. Ana María. Y muchísimas gracias, Joao, por acotarte al tiempo. Y sí, precisamente, bueno, tenemos una segunda ronda, que ahí son respuestas más cortas de unos 3 minutos máximo cada uno. Y aprovechando que nos estás contando de este proceso y esto de las coaliciones, sí quisiera
pedirte que nos cuentes cómo funcionan estas coaliciones y a futuro cómo ven esa contribución en la implementación de la NDC que ya está definida. Entonces, adelante, te pido que empieces con esta segunda ronda para aprovechar que nos has comentado sobre las coaliciones. Perfecto. Eh, bueno, como él estaba diciendo, en septiembre el embajador Andrés Corredor Lagos solicitó a CEBETS que organizara una visión y una perspectiva del sector privado para la implementación de la NDC en Brasil. Y lo que hizo CEBETS, CEBETS está en el proceso de montar algunas coaliciones, pero la coalición, la primera de todas, la más que ya se inició y ya se terminó, fue la de transporte. Entonces, los principales mecanismos para descarbonizar el sector de transporte en una perspectiva hasta el 2035, el año de la NDC 3.0. Lo que hizo CEBES fue organizar con algunas otras organizaciones una estructura de coordinación para esa coalición. Entonces, aparte de CEBES, también participó el Motiva, que es una empresa grande acá del sector de transporte en Brasil, el Boston Consulting Group y dos miembros de la academia para ayudar en ese proceso de concertación. Y lo que fue hecho fue un proceso muy grande con 50 organizaciones distintas del sector privado y del sector público con perspectiva de descarbonización y con las principales tecnologías y métodos de implementación de esas tecnologías eh, con bases en 2035 y en 2050. Em, la coalición se fue dividida en cinco áreas principales, relativas todas al sector de transportes. Ese era eh, rodoviario, o sea, de carreteras, de trenes, acuaviario, de movilidad urbana y de infraestructura. Y para cada una de esas se proyectó la descarbonización futura. Ese documento fue presentado para el embajador André Corredo Lago y para dos ministros acá de Brasil hace más o menos un mes. Y ahora estamos alimentando el proceso del plan sectorial del Plan Clima para hacer con que esas contribuciones sean la base de la política pública. Aparte de eso, se ve también está desarrollando otras coaliciones como la de minerales críticos, que ya está aprobada, y algunas otras que estamos intentando viabilizar para que haya ese proceso de puntos de convergencia entre el sector privado y el sector público para un camino y una descarbonización futura. Que las metas del sector público no sean demasiado ambiciosas en términos de ser desmedidas con la propia capacidad de implementación del sector privado, y ni tampoco que las metas del sector privado sean muy relajadas y también que se entiendan los principales mecanismos y políticas públicas de incentivo para crear que esas metas se concreticen a largo plazo. Aún estamos entendiendo un poco más cómo haremos el monitoramiento de esas metas y cómo estaremos en ese proceso de, digamos que eh, de acompañamiento a lo largo de todos esos años, que como fue dicho, se necesita hacerlo hasta 2035, pero creo que es un primer paso interesante y desde la perspectiva del sector privado también. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, gracias Joao. Y bueno, espero que en el espacio de la comunidad de práctica tengamos también oportunidad de conocer más sobre el desarrollo de estas coaliciones. Vicky, quisiera comentarte, tú nos estás, perdón, Joao. Solo una última cosita que no dice, pero voy a poner, caso quieran, el link para ese estudio acá en el chat, y ahí lo tienen en un estudio grande de 200 páginas para leer y caso quieran consultarlo, y estoy dispuesto a dudas. Pues, perdón, Ana María.
No, muchísimas gracias, gracias. Vicky, quisiera preguntarte también para una respuesta pues corta, porque pues esperamos también llegar a hablar sobre los retos y el futuro. Em, a lo interno de SEAT, tú nos has comentado, bueno, por qué es importante para las empresas y para SEAT estar pendiente de qué está pasando en estos procesos y participar. Pero una vez establecida una NDC, ¿cómo hacen ustedes? ¿Qué medidas se toman para que las empresas conozcan esto y para que puedan alinear esas estrategias que mencionabas con esos objetivos que se establecen a nivel nacional? Bueno, ahí tenemos dentro del programa de acción climática de SEATS, trabajamos con las empresas en encuentros durante todo el año y en capacitaciones durante todo el año, es para que justamente vean el paralelismo entre las estrategias, o mejor dicho, la gestión de cambio climático que promovemos dentro de las empresas con lo que realmente es la gestión a nivel público, ¿no? De políticas públicas. Entonces, fomentando que tengan una buena gestión en términos de medir, reportar y verificar sus emisiones, entendemos que, obviamente, entendemos que vamos a estar alineándonos y contribuyendo a que el inventario de Argentina también sea cada vez más robusto y transparente. En esa línea hemos trabajado desde hace muchos años junto con la Dirección de Cambio Climático para entender mutuamente, nosotros como empresas, entender cómo se realizan los inventarios nacionales y bajo qué premisa y con qué información y ser cada vez más transparentes en la información que se usa a nivel nacional y desde las empresas también cada vez mejorar con estándares reconocidos la medición y el reporte transparente de los inventarios de las empresas, que cada vez son más públicos. Para que tengan una idea, el 80% de las empresas del SEAT realiza un inventario de emisiones en base a estándares reconocidos a nivel internacional, reconocidos por el gobierno de Argentina, y el 70% reporta públicamente esos inventarios. Si bien no hay quizá como en Brasil, por ejemplo, si bien no hay establecido un proceso de reporte voluntario, no hay un espacio, no hay un ámbito, no hay un programa formal, al menos el 70% de las empresas del SEAT, que como digo, las que tienen su inventario, lo ponen a disposición públicamente, y ese es un trabajo que entendemos que es como el primer paso para alinearnos, ¿no? Medir y reportar transparentemente. Y el siguiente que trabajamos también mucho con las empresas es cómo definir metas basadas en ciencia, metas que sabemos que si el país alinea su NDC a la contribución que correspondería basado en la ciencia, si las empresas seguimos el mismo criterio, alineándonos a la ciencia para cada sector, vamos a estar alineados en términos de ambición. Y la realidad es que hoy la mayoría, las empresas en SEATS, un 60% de las empresas tienen una meta a corto plazo basada en ciencia, un porcentaje menor, el 50% tiene una meta a largo plazo basada en ciencia, que es este famoso net zero, que es mucho más, digamos, desafiante de definir, por eso es menor el número de empresas que lo tienen, y te puedo decir con bastante seguridad que esas metas en esos sectores más digamos, difíciles de reducir emisiones, están por encima de los planes nacionales de la NDC. Son más ambiciosas que al menos lo que hoy está establecido en la NDC. Por eso digo que esta participación del sector privado impulsa, genera ese círculo de ambición con las metas climáticas del país, porque ahí el gobierno puede ver y puede avanzar sobre bases ciertas y seguras de que hay medidas que ya sabemos que se van a poder implementar, como decía Joao. No, por supuesto, no vamos a abogar por planes que sean inimplementables o que no haya financiamiento asegurado, pero sí poniendo a disposición las metas de las empresas y los planes que tienen para avanzar en esas metas a corto y mediano plazo. Entendemos que es la mejor forma de trabajar en la alineación entre ambas políticas, el sector privado y el sector público, pero con base en la realidad, ¿no? Con base en acciones concretas de las empresas. Y en lo que hemos estado trabajando el último minuto, desde el año pasado y continuamos de este año, es alinear sobre todo las acciones en adaptación, en donde más desacoplado estábamos, diría, sector privado con sector público o con el componente de adaptación de la NDC, y era en ese componente que para el sector privado ha sido
Y creo que Andrés lo mencionó, que en Chile también las grandes empresas tienen mucho más interés en la mitigación que en la adaptación. Aquí sucede lo mismo, inentendiblemente, porque la adaptación debería ser lo que primero les interese, ¿no? Su capacidad de seguir operando y la continuidad del negocio y sus cadenas de valor que puedan ser resilientes. Sin embargo, ha sido siempre como hasta ahora ha sido como ha estado en un segundo nivel de importancia. También en nuestra NDC ha estado un segundo nivel de importancia ese componente de adaptación, y lo que estamos trabajando fuertemente desde el año pasado es en cómo, primero, conocer mejor los planes de adaptación, que en Argentina son liderados por las provincias. Es decir, el componente de adaptación se compone o se forma por los planes provinciales de adaptación. Por ende son muchas jurisdicciones, y bueno, las empresas que operan en cada jurisdicción, estamos acercando a que se acerquen a conocer esos planes de adaptación para poder alinear las estrategias que tienen las empresas, que siempre son digamos, no diría de poca escala, pero de una escala reducida, de un impacto también acotado. Y sabemos que las medidas de adaptación efectivas necesitan de escalas, de regionales, de escalas de cadenas de valor, y eso ninguna empresa por sí misma puede asegurar. Entonces estamos trabajando en alinear eso, la percepción de los riesgos climáticos y de las medidas de adaptación de empresas y su cadena de valor, con los planes que en este caso son más provinciales de adaptación de las distintas provincias de Argentina. Gracias, muchas gracias, Vicky. Y eh, qué bueno saber ese énfasis que se está dando al tema de adaptación. Quisiera ahora preguntarle a Andrés, y siempre necesitaríamos más tiempo para seguir hablando de estos temas tan interesantes, pero Andrés, ahí te pido por favor, uno que sí, y tal vez para poder hacer como una última ronda. Entonces te pregunto la de esta y la de la próxima, ¿no? Para una intervención. Eh, uno, ¿cómo están ustedes ya planificando cómo involucrar al sector privado en la implementación de esas metas que ya están definidas, porque ya está el proceso, digamos, o bastante definida, porque está ya el proceso de aprobación, ¿no? Y lo otro, ¿cuáles son los retos que tú ves que en la experiencia de Chile, cuáles han sido los retos para involucrar al sector privado y cómo los han abordado, ¿no? ¿Qué soluciones? Porque creo que la experiencia de ustedes, por supuesto, y la idea de hacer este webinar es también dar, dar luces a los procesos también que están en otros países. Gracias por la pregunta. Bueno, lo primero es que el proceso en el que nosotros hemos vinculado al sector privado, nuestra, nuestra ley ordena mucho todo lo que se llaman instrumentos de gestión del cambio climático. Entonces, la NDC para nosotros es un instrumento que establece los objetivos que tenemos que alcanzar. Después nosotros, un mes después de publicada la estrategia, la NDC, tenemos que iniciar la actualización de la estrategia climática a largo plazo, que establece las responsabilidades, dice quién debe hacer qué y cómo. Entonces, tiene una meta que es gobierno, Estado de Chile que se compromete. Después dice, bueno, esto lo va a hacer el Ministerio de Energía, esto lo va a hacer el Ministerio de Economía, esto lo va a hacer el Ministerio de Hacienda, esto lo va a hacer el Ministerio de Medio Ambiente, y va un poco aterrizando las responsabilidades, define ya una meta específica para el sector, y luego en algunas cosas pasamos a implementar cuáles son las acciones que te permiten cumplir con estos objetivos a través de los planes sectoriales de adaptación, de mitigación o las estrategias de medios de implementación. Entonces, eh, dos cosas ahí. Nosotros, la invitación que hicimos a los procesos participativos que hemos tenido es una invitación a un diálogo que no terminaba en la instancia, porque vamos a seguir conversando, porque tenemos que trabajar luego en la estrategia climática a largo plazo, y luego también tenemos que estar trabajando con miras a la COP30 de qué quiere plantear el sector privado hacia la COP30 con la mira de Chile. Entonces, esa es una conversación que estamos en ese proceso durante todo este año y que se entiende como un continuo, independiente que en la formalidad nosotros tenemos ventanas que cierran y que tenemos que ir cumpliendo con hitos como legales. Tenemos este diálogo que es un proceso continuo y que vamos a tener que seguir construyendo
porque hoy estamos reconociendo el rol del sector privado en metas como infraestructura, pero obviamente poner esa meta, decir, bueno, vamos a tener un 50% más de infraestructura resiliente, cómo medimos resiliencia, qué entendemos por esto para cada sector, cómo se involucra el sector privado para aportar en este sentido. Entonces, es un proceso que tiene que hacer un doble clic, no basta con poner la meta y es un proceso que acá establecemos ese objetivo en base a lo que nos levantó el sector privado, lo incorporamos como meta, tenemos que trabajar en el detalle para ver cómo eso se aterriza. Y un elemento muy interesante que creemos que nosotros salió de la conversación con el sector privado, en general uno técnicamente en cambio climático hablamos de las estrategias de los medios de implementación, que hay que tener capacidades, que hay que tener tecnología, que tenemos que tener financiamiento. Y armamos, bueno, cada uno tiene que tener una estrategia para estos elementos. Lo que planteamos en nuestra nueva proyecto definitivo de NS es crear lo que llamamos como una ruta de la aceleración de la acción climática, que busca trabajar articuladamente con el sector privado para fortalecer de manera integral las capacidades, el financiamiento y la tecnología. Entender el problema como un todo. Y uno si ve las políticas que han funcionado bien en términos de acción climática, que por ejemplo en Chile ha funcionado bastante bien la implementación de transporte público, han tenido esos tres elementos y esa coordinación articulada, identificando qué actor cumple qué rol, qué señales del Estado, qué señales necesitamos que alguien, no sé, obviamente el que operaba los buses en Santiago, cuando dijeron que empezara a probar buses eléctricos, nunca había manejado un bus eléctrico. Entonces, la tecnología no la proveyó él, vino otro actor del mundo privado diciendo, sabes que yo conozco la tecnología, yo proveo la tecnología, yo corro los riesgos tecnológicos porque es mi negocio, y tú sigues haciendo tu negocio que es manejar los buses. Y esas articulaciones se van viendo y es algunas capacidades que hay que transferir, algunas tecnologías que hay que transferir, hay cosas de financiamiento que hay que incorporar, pero tiene que ser de manera articulada y identificar qué actor cumple qué rol de manera que sean complementarios y saquemos el mayor beneficio de los instrumentos que tiene el sector público complementado con los instrumentos que tienen los distintos actores del sector privado, porque no es como una cosa eh, simple que existe un sector privado que es súper homogéneo, que todo actúa perfectamente coordinado, que siempre están de acuerdo en todo y nunca tienen desacuerdos internos, eso no es así. Entonces es un proceso que es complejo y hay que verlo para las acciones que uno quiere ver, hay que ver cómo se articulan los tres elementos, porque si queremos alta implementación de cualquier solución, ya sea en resiliencia o en mitigación, no basta con tener financiamiento, no basta con tener tecnología y no basta con tener capacidades si no se hacen las tres cosas de la mano. Y eso es una cosa que visualizamos de esto y que creamos un poco esta meta de iniciar esta coordinación permanente que alinee estos tres elementos en conjunto con el sector privado. Ese es como un elemento quizás importante que estamos viendo que si bien acá estamos definiendo metas, el trabajo es para adelante, no hay nada concluido. Muchísimas gracias, Andrés, y muy importante esa articulación. Muchas gracias. Quisiera pedirles a las personas participantes, nos vamos a pasar unos 10 minutos del tiempo, pero nos parece muy importante finalizar la conversación. Gracias, Andrés, a Nadia, que han estado ahí respondiendo las preguntas que estaban pendientes de las personas que participantes. Y quisiera pedirles... Joao y Vicky, brevemente también, y si tienen algún último punto con base en las preguntas que están ahí, ¿cuáles han sido esos retos y cómo ven ustedes que se pueden abordar, ¿no? Para que la perspectiva del sector privado apoye esa ambición y esa factibilidad de las metas que como países estamos asumiendo. Adelante, Joao. Bueno, creo que el modelo de las coaliciones es de facto una estrategia interesante que se podría ser replicada en otros países. Creo también que hay una grande capacidad de, digamos,
eh, de, de que ese proceso no sea solamente basado en los años principales de entrega de NDC por parte de las naciones, como fue 2024 y como está siendo 2025. Una pauta central que está siendo repetida por la ministra de Medio Ambiente acá de Brasil, Marina Silva, es que es necesario que las NDC no sean algo muy fijo en el sentido de que sean inmuebles. Es necesario que ellas sean también un poco más fluidas y que eso se planteará, yo creo que durante la COP30, porque si, por ejemplo, un país sus NDCs no alcanzan el Global Stocktake o las recomendaciones necesarias por la ONU, que no se pase 5 años hasta que tengan que hacer otras metas climáticas. Entonces creo que ese proceso de analizar y sobre todo dentro de las esferas de participación y dentro del intercambio con el gobierno, el sector privado tiene un papel muy importante de presionar para que las MNDC sean de facto implementadas y que las MNDC sean hechas a partir de mecanismos que faciliten la involucración del sector privado, que sean investibles, que se pueda invertir en ellas, que sean transparentes y sobre todo también que sean implementables. Entonces creo que esos son los puntos principales de esa participación del sector. Muchas gracias, 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 Joao. Vicky. Sí, yo diría que los desafíos para el sector privado se incrementan a medida que avanzamos de esta planificación a la implementación de planes, sumado a esa tríada de riesgos que mencionaba Andrés, que ellos ya están enfrentando, digamos, o han enfrentado y han identificado. Nosotros, entiendo, estamos todavía un paso más atrás en Argentina en esa articulación con el sector público-privado, pero definitivamente vamos hacia esos son los desafíos que vamos a enfrentar también. Sumado a eso, a cómo articular todos estos aspectos, no solo de financiamiento, sino de tecnologías y de, si se quiere, de gobernanza de cada uno de los planes sectoriales. Eh, para esto privado, el desafío es que se multiplican los interlocutores en el gobierno, porque ya no es el Ministerio de Ambiente o la Dirección de Cambio Climático, sino los diversos ministerios que tienen a cargo cada plan sectorial, ¿no? Y de alguna forma del lado del sector privado son más o menos los mismos actores siempre, que no se multiplican necesariamente. Entonces, eso es un gran desafío para las asociaciones y cámaras empresariales, que de alguna forma tratamos de asegurar esa participación de las empresas, pero como digo, somos un poco los mismos y tenemos ya muchos frentes de articulación abiertos al mismo tiempo. Y a la vez, y por ahí para responder con esto a varias de las preguntas que habían hecho en el chat sobre los incentivos que tiene el sector privado para avanzar en las NDCs y quién financia por ejemplo, estos planes o evaluaciones de riesgos y planes de adaptación en el sector privado. eh, los incentivos son, digamos, no es que el gobierno, no es que el sector privado necesariamente espera o necesita un incentivo específico del gobierno o de las políticas climáticas. El principal incentivo es, como decía, anticiparse a los riesgos que va definitivamente enfrentar una empresa y su cadena de valor y prepararse para mantener la resiliencia, poder seguir operando, creciendo, innovando a pesar de los cambios, no solo de los impactos físicos, sino los impactos de la transición, ¿no? O los riesgos de la transición. Entonces, el incentivo es la pura resiliencia y supervivencia del propio sector, de la propia empresa y su cadena de valor. Ese es realmente hoy y mantener, como decía, su competitividad a nivel internacional, en cadenas internacionales. ¿Y quién financia las propias empresas? O sea, hoy realmente las propias empresas están financiando al menos estos pasos iniciales de evaluar sus riesgos y de definir metas y planes de adaptación para su cadena de valores. Es pura financiación de la empresa, como digo, por este incentivo de mantenerse resiliente y operativo a pesar de los impactos que vendrán.
pero definitivamente, así como hay un gap grande para el financiamiento de la mitigación, el gap todavía es mayor para el financiamiento de la adaptación y al sector privado le cuesta más, digamos, acceder a ese financiamiento para una empresa es más difícil por la propia sí, por el tipo de organización, ¿no? Es más difícil que una entidad internacional o mismo el gobierno destine fondos para el sector privado. Entonces, sí, el financiamiento de estas medidas de adaptación hoy es a costas de la propia empresa. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Nadia, eh, Andrés, Joao, Vicky. De verdad, muchas gracias. Esperamos que esta conversación aquí despierte muchas más conversaciones y acción. Y quisiera quedarme con algo que creo que surgió de todas las intervenciones, y es que esta articulación público-privada no debe darse solo para las NDC, sino que importante tener esos espacios de diálogo y articulación sistemáticos y permanentes para tener una acción climática pues más ambiciosa, más efectiva, tanto en el logro de los objetivos climáticos como de los objetivos de las propias organizaciones públicas y privadas. Entonces, muchísimas gracias, felicitaciones. A quienes se han quedado, muchas gracias. Voy a pasarle la palabra a Itzel Alcerreca para un breve cierre, pero recordarles que en la página web de la comunidad de práctica estará disponible la próxima semana la grabación del webinar, las presentaciones que hemos utilizado, y ahí también pues podrán encontrar otros materiales de la comunidad de práctica que ojalá sean de utilidad en esa búsqueda de alinear objetivos, acciones, inversiones públicas y privadas hacia el logro de esos objetivos de transformación hacia un desarrollo resiliente y bajo en emisiones. Itzel, te doy la palabra para el cierre, y gracias de nuevo y aplausos a nuestra presentadora y al panel. Muchísimas gracias, Ana María, y muchísimas gracias a todos los que todavía permanecen aquí conectados. Definitivo, reitero el beneplácito de este espacio, lo nutrido que fueron las conversaciones. Esperamos que siga resonando. Hay mucha información, entonces seguramente pues seguirá resonando en ustedes todo lo mostrado este día, como decía Ana María, que no solamente sea en este momento. Han contestado ya muchas preguntas, muchas inquietudes, muchas aportaciones en el chat, muy, insisto, muy nutrido en la conversación. Muchísimas gracias a Nadia por este recorrido en el camino de las NDCs. Vemos que es un hito para América Latina regresar inclusive los ojos también hacia la COP30, el tema de mitigación, adaptación. Yo me llevo también el tema de los flujos de financiamiento, que son elementos importantes para la implementación de las NDCs, y bueno, aprender estas lecciones aprendidas de la NDC 1.0, 2.0, pero también pues reconocer, como bien lo mencionaron ahora en las intervenciones Andrés, Vicky y Joao, pues de viva voz, estas aportaciones, tanto de la perspectiva público y privado, las experiencias, los desafíos comunes tal vez, y que también tenemos una articulación público-privada, pero buscando siempre una alta implementación de las NDCs. Me gustó mucho esta parte de amplificar estos resultados y cómo pues con estas coaliciones, como estos ejemplos que estamos brindando desde la región, pues definitivo el rol del sector privado robustece estas informaciones que hay a nivel país, es una respuesta holística, ¿no? También sumar a más interlocutores, que no se vuelve fácil, pero definitivo esta articulación, este aumento de ambición, pues se realiza con estas acciones y de la mano, como bien en el chat estaba viendo, pues muchas aportaciones que ya se hacen y reflexiones, ¿no? Sobre esto. Entonces, pues sí, que siga este diálogo, mantengámoslo en esta conversación, y muchísimas gracias a Ana María, el equipo de Let's Slack, a Incai, a todos los que hacen posible este proceso de webinario, y gracias a todas y todos por esta participación e interacción. Pues no me queda más que agradecerles nuevamente y hasta la próxima. Muchas gracias, Itzel, muchas gracias a todos, todas, y que tengan un excelente día. Chao, muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao, gracias.